Cuando no tienes la capacidad de decir lo que piensas o lo que sientes, estás creando escasez en tu vida. Existe una situación que se ha tomado como normal, pero que no necesariamente obedece a una situación que debería ser normal. Y es el hecho de no tener la capacidad de decir lo que sientes o lo que piensas a otra persona. La mayoría de personas se traga lo que piensa, se traga lo que siente por diversos motivos. Por lo general, lo que está impulsando el hecho de que no digas lo que piensas o lo que sientes es miedo, no es otra cosa. Así haya diversos motivos, es el miedo el que está detrás de no poder decir aquello que tú quieres decir, aquello que estás sintiendo. Sea en una situación laboral, sea en una situación de pareja, sea en una situación con tus hijos, sea en una situación con una autoridad, sea en una situación con tus suegros, sea en una situación con tus padres, con quien sea. Uno calla, uno no dice algo, uno no dice lo que piensa, uno no dice lo que siente porque tiene miedo. Miedo a lo que va a pasar si digo aquello que estoy pensando, miedo a lo que va a pasar si digo aquello que estoy sintiendo. Y lo que va a pasar podría ser una consecuencia que piensas que va a ocurrir en tu situación, en tu vida, o una forma en la que te van a mirar, que no es la que quieres, que ese sería, por ejemplo, el miedo al que dirán. Hay una diversa gama de situaciones que están detrás de todos esos miedos y que hacen que tú no puedas, o mejor dicho, no te animes, porque de poder podrías, no te animes a decir lo que estás pensando o lo que estás sintiendo. Y se ha tomado como normal, se ha tomado como normal callar, se ha tomado como normal tragarse los sentimientos, reprimirse, ¿no? Entonces ocurre una situación, por ejemplo, en un tema de parejas, ocurre una situación donde tú no estás muy conforme con lo que ha hecho tu pareja y sin embargo, en lugar de decírselo, te callas, te tragas el asunto, no se lo expresas y bueno, lo puedes estar haciendo o porque tienes miedo de que si se lo dices va a haber un gran problema, que tienes miedo de que si se lo dices se lo va a tomar mal, que tienes miedo de que si se lo dices se va a afectar tu paz, entonces eliges callarte, ¿sí? Eliges callarte porque tienes realmente miedo a las consecuencias o porque tienes realmente miedo a perder tu paz. En un escenario o en el otro, no estás teniendo el ejercicio de tu verdadera libertad, porque tu verdadera libertad es poder decir lo que piensas, tu verdadera libertad es poder decir lo que estás sintiendo, tu verdadera libertad es no vivir desde los miedos, no vivir desde esa sensación de que va a pasar algo. Y date cuenta dónde está esa relación que yo hago entre el no poder decir lo que piensas y lo que sientes y el hecho de crear escasez. Porque todas aquellas situaciones donde no se crea bienestar son escasez. Porque si tú estás pensando que va a pasar algo malo, ya estás poniendo en marcha un proceso donde tu pensamiento comienza a crear situaciones que terminan materializándose porque son tus creencias las que crean tu realidad. Entonces, tú ya comienzas a crear desde una perspectiva de escasez una situación posible de manifestarse y desde ese miedo actúas y te quedas sin decir lo que piensas, te quedas sin decir lo que sientes. Y eso va a dar lugar, de todas maneras, a la materialización de situaciones que confirmen aquello que tú pensabas si tú en algún momento te atreves a decir, porque estás actuando desde el miedo, porque ya has acumulado tanto tiempo, tanto momentum, tanta cantidad de vibración con relación a ese puede pasar esto que no quiero, puede pasar esto que no deseo, que si tú te atrevieras a decirlo, de repente terminaría manifestándose. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Las personas
que con las personas que no dicen lo que piensan y lo que sienten, ¿no? Yo antes estaba en cierta medida en este grupo. Si bien es cierto, yo he tenido libertad para expresarme, quizás mucho más que otras personas, de todas maneras había cosas que me guardaba, había cosas que callaba. ¿Por qué? Por estos temores que están detrás de todas esas situaciones que callas, esas emociones que callas. Entonces, si yo me callaba porque pensaba que algo iba a ocurrir y lo tenía tan presente, ¿no? En algún momento que yo decía, ok, lo voy a decir y lo voy a hacer y lo soltaba, terminaba materializándose esa situación en la que yo, de la cual yo estaba tratando de escapar, ¿no? La cual quería evitar y por la cual yo prefería callar o no decir nada. Pero eso simplemente era consecuencia de que yo realmente tenga esa creencia firme de que al decir algo, al decir lo que pienso, al decir lo que siento, va a terminar ocurriendo alguna situación que yo no quiero. Entonces, como mi pensamiento partía desde un paradigma de escasez, terminaba manifestando situaciones de escasez. Igual, el no decir las cosas como parte de ese miedo termina finalmente manifestando situaciones de escasez, situaciones alineadas a ese miedo, porque recuerda que tú estás creando aquello con lo que te sintonizas vibratoriamente y te sintonizas vibratoriamente a nivel de pensamientos y de emociones. Entonces, ¿cuál es la solución a esto, no? Lo que tienes que hacer es comenzar a dejar de creer que por decir lo que piensas o decir lo que sientes van a ocurrir una serie de situaciones que tú no quieres. Tienes que comenzar a entender que al decir lo que piensas y al decir lo que sientes, estás permitiéndote ser verdaderamente libre, porque ya no estás actuando desde el miedo, porque ya no estás actuando bajo el patrón de aprobación, de que los demás estén de acuerdo con lo que tú piensas o con cómo te sientes, porque ya no estás actuando a la expectativa de que alguien más te apruebe, estás actuando con libertad, ya no desde el miedo. Y cuando tú comienzas a entender que todo esto funciona así, tu mente comienza a reprogramarse, comienzas a darte cuenta que en realidad no es la situación, no es el que en sí digas o no digas algo, sino el qué estás pensando con relación a tu capacidad de poder decir o no decir algo. Si tú estás pensando y comienzas a pensar y a creer verdaderamente que tienes la libertad de decir lo que quieres, de decir lo que sientes y te comienzas a expresar, comienzas a ser una persona coherente. Una persona coherente es una persona que tiene alineado lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace. Pero cuando uno no dice lo que siente, no dice lo que piensa, sus acciones por lo general no están alineadas a lo que quieren, sino a lo que está tratando de disfrazar eso que no dices, eso que no expresas. Entonces, esta falta de coherencia, ¿no? Termina creando más escasez en tu vida. Pero cuando tú comienzas a expresarte, al principio de repente, como te mencionaba hace un momento, si tú has estado creando un momentum vibratorio tan fuerte de aquello a lo que le tienes miedo que se manifieste, quizás en principio, las primeras veces que comiences a decir lo que piensas y lo que sientes, vayas viendo un poco de manifestaciones alineadas a aquello que le tenías temor. Pero conforme va pasando el tiempo, esto va a dejar de pasar porque las manifestaciones ya no van a estar alineadas a eso, van a estar alineadas a esa libertad que tú tienes de expresarte, esa libertad que tú tienes de ser tú, de decir lo que piensas, de decir lo que sientes, sin miedo, sin temor, sin expectativa. Y vas a comenzar a vivir en libertad, vas a comenzar a vivir desde la abundancia de poder ser tú, la abundancia de palabra, la abundancia de libertad, la abundancia de autenticidad. Y cuando vives desde la abundancia, comienzas a traer más abundancia a tu experiencia porque tu vibración está alineada a eso. Así que es muy importante eso, es muy importante desprogramarte de esas creencias que te hacen ser una persona sin voz, una persona que no puede decir lo que piensa, que no puede decir lo que siente. Esa falta de voz es terrible
porque te mantiene atada a vivir situaciones que no quieres y te mantiene creando más escasez en tu experiencia. Entonces, recuerda esto que es muy importante. Necesitas sacar tu voz para ser tú, para vivir en libertad, para ser auténtico, para crear más abundancia en tu vida, para vibrar en abundancia de voz, en abundancia de libertad, en abundancia de autenticidad y atraer a tu vida más experiencias de ese tipo. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo para que más personas puedan recibir este mensaje y liberarse de ese paradigma de callar por miedo o de callar por elegir la paz barata, por el decir, no, yo no le digo esto a mi esposo para no pelearme, aunque me incomode, no, yo no le digo esto a mi jefe porque tengo miedo de que me despida, no, yo no le digo esto a mi mamá porque se puede molestar. Entonces tienes que romper con eso y que comenzar a vivir desde la verdadera abundancia, la abundancia de libertad, la abundancia de ser tú. Así que comparte este video con aquellas personas que crees que les vaya a ayudar. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de las notificaciones para recibir un aviso cuando yo saque un nuevo video. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.